¿Puede Estados Unidos realmente crear un fondo soberano sin arruinar su economía? Hoy te revelo las verdades ocultas, los desafíos y las jugadas estratégicas detrás de esta idea. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie está diciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Pensar en que Estados Unidos construya su propio fondo soberano de inversión puede sonar lógico, incluso estratégico. Después de todo, muchas de las grandes economías del mundo ya cuentan con uno. Sin embargo, ¿qué tan realista es esta idea en el contexto actual de la economía estadounidense? Para empezar, hay que entender qué es un fondo soberano. Básicamente, se trata de un mecanismo mediante el cual un país invierte sus excedentes financieros con el objetivo de generar rentabilidad a largo plazo. Algunos países, como Noruega, han convertido esta estrategia en una fuente clave de ingresos sostenibles. Su modelo es admirado a nivel mundial, ya que han logrado transformar la riqueza generada por sus recursos naturales, principalmente el petróleo, en activos financieros diversificados que benefician a toda la población. ¿Sabías que el Fondo Soberano de Noruega invierte en más de 9.000 empresas alrededor del mundo? Pero aquí es donde entra la primera gran diferencia con Estados Unidos. El país norteamericano no tiene actualmente un excedente financiero para invertir. Al contrario, se enfrenta a una deuda pública creciente y a una estructura fiscal que no favorece precisamente el ahorro estatal. Crear un fondo soberano en estas condiciones implicaría encontrar recursos en medio de una economía que ya opera con déficit. Y aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, su modelo de gestión de estos recursos no se traduce en ingresos directos significativos para el gobierno federal. Mientras que en países como Noruega o Arabia Saudita, el Estado es dueño de los recursos naturales, en Estados Unidos los derechos pertenecen en muchos casos a propietarios privados. Esto obliga al gobierno a ofrecer incentivos y subsidios para estimular la producción, lo cual termina reduciendo aún más la posibilidad de capturar rentas de ese sector. ¿Tiene sentido entonces pensar en un fondo soberano sin una fuente clara de financiamiento? Quizás sí, pero no sin ajustes profundos. Algunos analistas consideran que el gobierno podría comenzar a destinar una parte de su presupuesto a este tipo de fondo, aunque eso implicaría recortar gastos o aumentar ingresos en otras áreas, algo políticamente sensible. También se ha sugerido que el Estado podría endeudarse para financiar el fondo aprovechando las tasas de interés relativamente bajas que suelen conseguir en el mercado. Pero esto sería equivalente a pedir prestado para invertir en bolsa, una estrategia arriesgada para un país cuyo tamaño y peso en la economía global implican movimientos de alto impacto. ¿Te imaginas el gobierno federal tomando decisiones significativas en empresas tecnológicas, bancos o energéticas? Las implicaciones políticas y económicas serían enormes. Habría preguntas incómodas sobre cómo se eligen las empresas receptoras de inversión, qué criterios se siguen y cómo se evita que la intervención estatal distorsione la competencia. Además, ¿qué ocurriría si el mercado entra en crisis justo después de realizar esas inversiones? La creación de un fondo soberano también tendría que considerar el efecto que tendría en los mercados financieros internacionales. Estados Unidos no es un país más, es la economía más grande del mundo. Una entrada masiva de capitales por parte del Estado podría inflar artificialmente los precios de los activos. Una de las claves para que un fondo soberano funcione es su propósito. En el caso de Noruega, el objetivo fue claro desde el principio: proteger la economía del país contra la volatilidad de los precios del petróleo y asegurar una fuente de ingreso sostenible a largo plazo. ¿Cuál sería el propósito en el caso de Estados Unidos? Esa es una de las grandes preguntas que aún no tiene respuesta clara. Existen varias motivaciones posibles. Por un lado, podría usarse como una herramienta de estabilidad macroeconómica, una especie de colchón financiero ante futuras crisis. Por otro, podría transformarse en una fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura, transición energética o incluso estímulos para la innovación tecnológica. Sin embargo, para lograr cualquiera de estos objetivos es necesario establecer reglas claras, transparencia absoluta y una gestión profesional e independiente del poder político de turno. ¿Está preparado Estados Unidos para eso? En la actualidad, algunos estados dentro del país ya han experimentado con fondos de inversión similares. Alaska, por ejemplo, tiene su propio fondo soberano financiado por los ingresos del petróleo y cada año reparte dividendos a sus ciudadanos. Pero trasladar este modelo al nivel federal implicaría desafíos monumentales, tanto en escala como en ejecución. No se trata simplemente de copiar lo que ha funcionado a pequeña escala, sino de diseñar algo mucho más ambicioso, complejo y expuesto al escrutinio público y político. Otro aspecto fundamental a considerar es la estructura tributarial. Hoy por hoy, Estados Unidos pierde miles de millones de dólares en potencial recaudación debido a exenciones fiscales y subsidios otorgados a la industria energética. Reformar este sistema podría liberar recursos importantes para la creación de un fondo soberano, pero supondría enfrentarse a intereses económicos poderosos y profundamente arraigados en el aparato político.
¿Sabías que solo eliminando ciertas deducciones fiscales al sector petrolero el gobierno podría recuperar decenas de miles de millones en una década? Es una cifra que haría la diferencia entre seguir acumulando deuda o empezar a construir una base sólida de inversión estatal. Pero incluso si se consigue el dinero, el siguiente reto es cómo administrarlo. En países con instituciones fuertes y cultura de rendición de cuentas, esto es más sencillo. En otros, los fondos soberanos han terminado siendo utilizados como cajas chicas para financiar proyectos innecesarios o incluso para desviar recursos con fines poco transparentes. Por eso, cualquier propuesta para un fondo soberano en Estados Unidos debe incluir mecanismos de control que garanticen su independencia, su sostenibilidad y su integridad. La magnitud del reto no debe subestimarse. Manejar un fondo de cientos de miles de millones de dólares requiere talento financiero de alto nivel, tecnología sofisticada y un marco legal que impida interferencias indebidas. A menor escala, muchos países han fracasado por no tener estos elementos en su lugar. ¿Qué garantiza que en Estados Unidos el resultado sería distinto? Más allá de las dificultades técnicas y fiscales, hay un elemento que no puede ignorarse: el impacto político. Crear un fondo soberano en un país tan polarizado como Estados Unidos significa navegar por un terreno minado de intereses partidistas, disputas ideológicas y ciclos electorales que dificultan cualquier estrategia de largo plazo. ¿Cómo evitar que un fondo así sea manipulado para fines políticos? ¿Qué garantías habría de que su propósito se mantenga firme cuando cambie el gobierno? Una de las funciones más interesantes que podría asumir un fondo soberano en este contexto es la de proteger inversiones estratégicas que necesitan continuidad más allá de una sola administración. Por ejemplo, el desarrollo de energías limpias, la modernización de infraestructura o el impulso al emprendimiento tecnológico podrían beneficiarse de una estructura financiera independiente que actúe con visión de futuro. ¿Sabías que países como Francia ya utilizan este tipo de fondos para impulsar sectores clave con foco en la innovación y la sostenibilidad? Pero claro, esto requiere algo que hoy parece escaso: consenso. Una visión compartida que reconozca el valor de invertir inteligentemente el dinero público, no solo para evitar crisis futuras, sino para generar crecimiento sostenido, empleo de calidad y soberanía económica. Ahora bien, existe un riesgo que no puede pasarse por alto. Si el Fondo Soberano de Estados Unidos terminara siendo simplemente una herramienta para apuntalar empresas ya consolidadas o favorecer sectores específicos, podría generar distorsiones graves en la competencia. Imagina que el Estado se convirtiera en accionista relevante de compañías clave de tecnología, energía o salud. ¿Qué efectos tendría esto en la libre empresa? ¿Cómo reaccionarían los competidores, tanto internos como internacionales? A eso se suma el problema de escala. Estados Unidos es tan grande que incluso un fondo de 500.000 millones de dólares apenas movería la aguja en términos de impacto macroeconómico. Para ser realmente transformador, el fondo tendría que gestionar billones, lo cual es complejo no solo por el volumen de capital requerido, sino porque mover ese dinero sin alterar el mercado es casi imposible. Y si el fondo decidiera invertir fuera del país para evitar conflictos internos, eso abriría otra caja de Pandora. Gobiernos de otras naciones podrían ver con desconfianza la compra de activos estratégicos por parte del Estado estadounidense, especialmente en sectores sensibles como tecnología, energía o comunicaciones. La inversión pública internacional no es solo una decisión económica, también es una jugada geopolítica. Ahora ya sabes por qué un fondo soberano en Estados Unidos es más complejo de lo que parece. Si te gustó el análisis, dale like, activa la campanita, suscríbete al canal y comenta qué opinas. Nos vemos en el próximo video.